Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En la Edad Media fue uno de los personajes más aterradores que existieron, el famosísimo Vlad el Empalador o el Conde Drácula. Sin embargo, las novelas y el cine transformaron esa imagen de crueldad por otra mucho más romántica. Incluso me lo imagino en lugares como este, la ciudad de Asuán y de fondo el río Nilo. ¿Por qué no? Drácula también fue un viajero. Es un personaje, como os decía, terrorífico en la historia y luego pasó al cine y a la televisión, a las novelas, como el vampiro perfecto, rodeado de un halo romántico. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Drácula, el vampiro. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Guapo, inmortal, poderoso, con un atractivo capaz de hacer que las mujeres sucumban ante él. Es poderoso, capaz de transformarse en diferentes animales, como poseído por una especie de demonio inmortal, pero sin embargo a la vez capaz de dar cariño, de dar amor. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser el mismísimo Conde Drácula, ángel y demonio a la vez? Un personaje de cuento, un personaje de leyenda, un personaje creado por la maravillosa pluma de Bram Stoker. Sin embargo, cuando Bram Stoker creó este personaje, sucedieron varias cosas. La primera es que se basó en un personaje real, Vlad IV de Valaquia, que gobernó durante el siglo XV a sangre y fuego en su tierra, en Rumanía, inventor para muchos de la guerra psicológica, y a la vez que hizo inmortal a este conde rumano que no sería conocido en la historia a nivel mundial si no hubiera sido por Bram Stoker. Cuando el escritor hizo su novela, creó también todo un estereotipo de un galán de otro tiempo que era capaz de llegar hasta el siglo XXI sin perder su atractivo. Un galán que estaba en las sombras, que estaba en la oscuridad, pero que una vez sucumbió ante la luz y que por odio hacia los que acabaron con su esposa, se convirtió en ese demonio capaz de traspasar las barreras del tiempo. Lo repito otra vez. ¿Quién no ha pensado alguna vez, quién no ha soñado ser el Conde Drácula? Aunque nos tocara vivir en las sombras, ser un personaje inmortal con un atractivo inconmensurable, con un poder por encima del tiempo, ser capaz de enfrentarnos a todos y a todo y haber estado bendecidos por un amor que se hace igual que su espíritu inmortal. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy, buceando en la historia, yéndonos a recorrer la vida de un hombre que fue el terror de los otomanos, el terror de los turcos, el gran baluarte de la cristiandad al este de Europa, con una crueldad que parecía no tener
Fin. La verdad que me encanta la historia y me encanta meterme en la vida de ciertos personajes, aunque estén movidos por la crueldad, pero para entender cómo era el mundo, un mundo al que pertenecemos todos. Aquellos que os guste el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis, todas las semanas tenéis podcast y tenéis vídeos, repito, Oculto tras la sombra. Y si queréis estar al tanto de las noticias del misterio, ahí están todas las semanas a través de nuestros videos. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús, hoy en esta oportunidad un personaje enigmático, atrayente, rodeado de mitos, como lo fue Drácula, el hombre que inspiró esta leyenda Vlad Tepes. Vamos a estar hablando a profundidad sobre él y también sobre algunos detalles muy interesantes sobre los vampiros y el vampirismo. ¿Te hubiera gustado ser Drácula o no? Uy, totalmente, Juanje. Qué historia tan romántica y fantástica. Y es que siempre que se menciona este personaje, pienso como tal en la película que creó Francis Ford Coppola a comienzos de los 90, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos en cuanto a puesta en escena, con Gary Oldman interpretando al conde Drácula, con una puesta en escena increíble. Y claro que me encantaría. Es tan así que este personaje inspiró al escritor irlandés Bram Stoker precisamente para crear al conde Drácula como lo conocemos hoy en día. Y sí, la verdad me parece un personaje fascinante. Para mí también un personaje fascinante. Por cierto, la gente que os gusta la cultura y os gusta viajar, como sabéis que tengo un tema de viajes de autor, en mis redes sociales podéis ver en mi tweet, Instagram y Facebook fijado un teléfono al que podéis escribir, aquellos que queráis venir en marzo del año que viene con un servidor a hacer un viaje por Israel y por Jordania, la tierra sagrada y repleta de misterio. Echemos algo de cosas sagradas cuando hablemos de tantos demonios, porque si no, madre mía, no podamos dormir bien. Y el que sabe un montón del señor Drácula, Vlad Draculea, y además ha hecho un par de vídeos muy buenos sobre esto en su canal de YouTube, que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, es el señor Néstor Armando Alzate. Amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Alejo, es para mí siempre un privilegio y un placer estar aquí. Sí, ese personaje es fascinante, pero le preguntabas a Alejo si él le gustaría ser Drácula. Si me lo preguntas a mí, tengo un pequeño problema. Dime. Beber sangre me da mucho guayabo. Por ese lado creo que no. Por el otro, me encanta por el lado de que él es un hombre de la noche y a mí yo soy un hombre de la noche. Esa parte me gusta muchísimo. Y sobre todo porque este personaje, lo que decías al principio, es cautivante, ha cautivado cuántas generaciones. Y sí, con mayor razón después de que Bram Stoker escribe esta obra maravillosa. Y en segundo lugar, después de que yo diría que nuestros bisabuelos tuvieron la oportunidad de ver a Bela Lugosi, sí, interpretando el primer Drácula, hasta tal punto que él se quedó fijado al personaje y terminó durmiendo en un ataúd y casi que bebiendo sangre, acordándonos además de otra cosa, que existe un desorden también metabólico y también psicológico que se llama, una enfermedad que se llama porfiria. Gente, sí, que quiere tomar sangre, pero no es el acto de tomar sangre en sí misma, sino que es comportarse como alguien que, como Drácula, tiene la capacidad de transformarse, de mimetizarse, de seducir, de encantar a las mujeres y por lo tanto esa gente pretende ser Drácula, pero no es más que un desorden psicológico, claro. Efectivamente, es que aquí hay muchas cosas. Vamos a empezar aquí por partes. Una cosa es la historia de Drácula, de Vlad Draculea, ¿vale? Para ser en concreto Vlad IV Draculea. Vlad Tepes. Efectivamente, que es un personaje histórico que vive en el siglo XV en Rumanía. Otra cosa es el tema de los vampiros,
¿vale? De los strigoi rumanos y del vampirismo en la humanidad en general, porque vampiros aparecen en la mitología maya, en la azteca, en la antigua Grecia, en un montón de sitios. Y hay hasta un tratado, cuando hubo una epidemia de vampiros en Europa en los siglos XVII y XVIII, que hace un señor que se llama Agustín Calmet, o sea que esto de la epidemia de vampiros es real. Y luego el tema literario, donde ya los vampiros a través de la pluma magistral de Bram Stoker ya son una cosa donde aparece esa seducción, ese hombre inmortal, que en principio no tendría nada que ver con el vampirismo real, ¿vale? Pero Bram Stoker, de una forma u otra, llegó hasta este personaje, Néstor. Sí, es que quiero reforzar eso que estás diciendo. Qué pena, Alejito, que no te dejé hablar. Reforzar esto por una razón. La genialidad de Bram Stoker radica en el hecho de que él encuentra un personaje hecho a la medida, que se sentaba a desayunar entre los empalados, entre los otomanos empalados, que empaló 22.000 de una sentadita nomás, y desayunando con ellos y de pronto tomaba un poquito de sangre de los que agonizaban. Y enseguida él lo entronca con un hecho físico de la naturaleza, que son los murciélagos que beben sangre, que hay murciélagos que beben sangre. Y resulta que él entonces logra encajar perfectamente aquel personaje aparentemente cruel y siniestro con los murciélagos que chupan sangre, y ese conjunto, con esos dos elementos, arma un personaje completo que corresponde a los dos perfiles, el del cruel por un lado, pero también el del murciélago que toma sangre. Y a mí esa genialidad creo que difícilmente se le podría haber ocurrido a alguien más. Pero fíjate lo que te digo, Néstor, y esto es un debate que es chéverísimo, y bueno, no podemos entrevistar a Bram Stoker, obviamente, para que nos cuente de dónde, pero yo creo que Bram Stoker, aunque conociera la existencia de los murciélagos, realmente él se basa muchísimo en lo que sucede en la Europa del siglo XVII y XVIII, porque el cazador de vampiros es Gerard Van Helsing, el único que escribió una conferencia, el único médico que escribió una conferencia que se leyó, para ser exacto, en Belgrado, se llamaba Gerard Van Swieten, el médico, ni más ni menos, de cabecera que de la emperatriz de Austria, que comenta cómo cuando está en Rumanía, él ve cómo sale el juez de paz y toda la gente del pueblo, y ante su asombro ve cómo sacan un cadáver que no tiene lo que tiene que tener de rigidez post-mortem, un cadáver normal. Entonces, claro, esto es una cosa que yo estoy convencido, no lo podremos saber nunca, que llegó también a oídos del magistral Bram Stoker. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante sobre este debate, este diálogo más bien que estamos estableciendo aquí con Néstor, y es que esa capacidad que tenía el Drácula literario de ser un hombre de la noche, de ser un hombre casi inmortal, salvo que realizaran ciertos pasos para asesinarlo, también era su maldición, porque era también un ser muy solitario, un hombre que estaba en cierto modo condenado a no ligarse emocionalmente a nadie, porque él, siendo un ser casi inmortal, tenía que ver fallecer a las personas que amaba. Y creo que este también es un concepto muy interesante que plantea el señor Bram Stoker en su obra, y que luego fue explorado con mayor extensión por Anne Rice en su libro Entrevista con un vampiro, y bueno, y otro tipo de textos de ese estilo. Entonces siempre me ha encantado esta dicotomía frente a este ser, un hombre muy poderoso, casi inmortal, pero también maldito. Sí, claro, y además Bram Stoker mete en la novela muchísimos detalles que son dignos de análisis. Por ejemplo, la tentación del sexo, las 3 vampiras voluptuosas que hay viviendo en la parte de arriba del castillo y que enloquecen allí a aquel señor que va y que conoce a Drácula. Realmente
Claro, es una novela que se adelanta a su tiempo porque no solamente nos mete dentro de la magia y del misterio, sino con ciertos toques de erotismo, en una época en la que hablar de erotismo era una total y absoluta condena. O sea, realmente es una obra para analizar, tanto la obra, ¿vale?, como luego todo lo que vimos en el cine. No, porque la primera película de Drácula no tenemos nada, no quedó absolutamente nada. El Drácula, yo creo que más famoso de todos los tiempos es Bela Lugosi, como decía Néstor. Pero ojo, que para Drácula no era Drácula, sino hay un señor que por encima de Drácula intentó recuperar el mito de los países del este de los vampiros, que fue Murnau cuando creó Nosferatu. El no muerto. Él sí bucea en la tradición de los países del este cuando crea ese personaje que también es inmortal, pero ese ya sí ni es guapo ni nada de eso, sino que es realmente un demonio que se te aparece en medio de la noche, el Strigoi, que para ser exacto siempre se aparece en sueños. Además, Néstor creo que quería contar algo. Sí, lo que pasa es que la novela, pues, de Bram Stoker, él magistralmente también le introduce otros elementos, tú lo dijiste, de erotismo. Yo diría que esa novela es erotismo puro. Es que si ves psicológicamente el comportamiento de los seres humanos y de las mujeres, ese atractivo que se ejerce, bueno, obviamente que se involucran las feromonas, pero más allá es de observar como ciertas características que hacen que sea mucho más atractiva una mujer. Por ejemplo, porque a este señor, a mí me dicen pues que es porque ahí está la yugular, pero como este señor siempre hinca sus dientes o sus colmillos en el cuello. Pero miren que siempre que va a hacer esto, la mujer inclina el cuello hacia uno de los lados y muestra esa parte que es supremamente sensual. Él podría ver, si es ganas de sangre, puede en la ingle o puede ser donde haya una vena, no importa, sino que es justamente en ese sitio. Y hay un previo ritual regular de seducción por parte de Drácula, pero también una provocación de la mujer. La mujer regularmente ella se abandona a los atributos de este ser, que además por ser prohibido genera mucho más morbo, pero aparte de morbo genera mucho más deseo. Sí. La mujer desea que él se involucre con ella, y hasta qué punto no es ni siquiera el acto sexual, porque en ninguna parte del libro de Bram Stoker se habla de un contacto sexual, penetración física, sino que es el acto de la seducción. Hasta qué punto también ese trasfondo es lo que no solamente cautiva, sino que resume la capacidad del ser humano en cuanto a la abstracción de la seducción y de la conquista y de todo ese cuento. Efectivamente, nos ponen a ese Drácula que sabemos que es un personaje oscuro, pero a la vez seductor. Como oscuro siempre fue para la iglesia el sexo, pero es tremendamente seductor. Y si no lo tuviéramos, pues no estaríamos aquí en la tierra, ninguno, estaríamos aquí hablando. Alejandro. Juanje, y no solamente esto que incluye Bram Stoker, este juego entre la seducción, la sangre de un personaje oscuro y maldito, como lo era Drácula, sino que si nos vamos a la base histórica del personaje en el cual se inspiró el escritor irlandés, es decir, Vlad Tepes, tenemos que hablar de algo sobre el nombre que tenía este personaje. Bueno, Vlad Tepes era hijo de Vlad II, el gobernador de Valaquia, y resulta que Vlad II en algún momento hacia el año 1428 ingresó a algo que se conocía como la Orden del Dragón. Por eso se le decía Vlad Dracul, tanto a su padre y en este caso Vlad Tepes como Vlad Draculea. ¿Qué ocurre con todo esto, Juanje, Néstor y oyentes? El término Dracul en húngaro significa diablo.
Es decir, en cierto modo, Vlad Tepes era, y su nombre lo denominaba como el hijo del diablo, nuevamente con esa connotación negativa que Juanje señalaba hace algunos instantes. Sí, vamos a ver, para no hacer de esto un zancocho, si queréis, vamos a empezar primero a meternos en la vida de Drácula, ¿vale? Hablamos del vampirismo y terminamos hablando otra vez como empezamos, de Bram Stoker y de la figura de los vampiros en el cine, que yo creo que a toda la audiencia de Noche de Misterio le encanta esto. Bueno, ¿por qué tiene tanta fascinación desde mi punto de vista la historia de Vlad Tepes? Bueno, es un señor que es capaz de enfrentarse a lo imposible, al Imperio Otomano. O sea, el mundo estaba de rodillas ante el Imperio Otomano, el Imperio Otomano que cayó en la Primera Guerra Mundial. No pensamos que el Imperio Otomano cayó hace siglos, ¿eh? Y perdón, Juan, y con mayor razón en el momento en que enfrentó al Imperio Otomano, porque en ese momento Mehmed II acababa de conquistar Constantinopla en 1453. Vlad Tepes, nacido en 1431, le tocó una infancia demasiado sufrida. Los boyardos mataron a su papá, a Mircea, su hermano, lo enterraron vivo y le sacaron los ojos. Es decir, él vivió dentro de un catálogo de cosas terroríficas que hizo que su personalidad se volviera demasiado tortuosa y aparte de eso fuera demasiado desconfiado. Y tiene a Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, enfrente. Y dijiste ahorita que fue el inventor de la guerra psicológica. Después de que te empalen 22.000 hombres en una ruta y que todos mueran ahí, se pudran ahí, eso intimida a cualquiera. Y por eso fue tan formidable, a pesar de que era un reino muy pequeñito, Valaquia, demasiado pequeño para enfrentarse con ese monstruo de imperio que había heredado, que era el mismo de Bizancio, Mehmed II. Claro, si es que Valaquia, que era un reino, como lo ha descrito perfectamente Néstor, era un reino de nada, fue capaz era una finca, sí, efectivamente. Fue capaz de pararle los pies, ni más ni menos que a Mehmed II, que además en aquella época su ejército era el primero de la historia que realmente llevaba cañones de gran potencia, aparte de la cantidad de soldados, sus fuerzas especiales, que eran los genízaros. Efectivamente, o sea, no, es una historia. Y que claro, un tipo allí que con una finca, como ha dicho Néstor, sea capaz de parar esto, que es como, no sé, como si China ataca a mi pueblo, Guajar Faragüita, allí en Granada, ¿sabes? En España, y es capaz de aguantarle allá a los chinos, que es así de loco. Y 10 segunditos para agregar esto, porque no era solamente con los otomanos, sino que él peleaba era con todo el mundo. Se enfrentó a Matías de Hungría, lo tuvo de socio, luego lo tuvo de enemigo. Él estaba rodeado de enemigos y a todos le respondía. Alejo. Sí. Es que con lo que ustedes hablaban, Juanje y Néstor, se me viene a la mente que un poco la historia de Vlad Tepes vendría siendo como una especie de David y Goliat histórico. Un hombre de un reino muy pequeño que fue capaz de frenar y de causar gran daño a la maquinaria bélica más potente del mundo en ese momento. Yo creo que nomás ese argumento ya es lo suficientemente grandilocuente, casi que romántico y heroico para inspirar a cualquier persona a crear una obra basada, en este caso, en Vlad Tepes. Sí, claro. Y de hecho, Vlad Tepes es un héroe nacional de Rumania, sí, por eso. Sí, Juan. El que le dio ese título, para ser exacto, fue el dictador Ceausescu, héroe nacional de Rumanía, pero de todas formas para los rumanos era un héroe antes de que lo nombrase Ceausescu, y a día de hoy sigue siendo un héroe. ¿Por qué? Porque ellos muestran su cristianismo que conservan gracias a Vlad Tepes. Si Mehmed II, si los otomanos pasan por ahí, primero a ver si no hubieran acabado en Gibraltar, ¿vale? Y hubieran arrasado Europa, cosa que nunca sabremos, que era bastante fácil con ese ejército. Pero que es que, además, efectivamente, es para ellos un símbolo de identidad, porque aunque fuera muy cruel, fue capaz de hacer que una cosita muy pequeña se enfrentara a una muy grande,
y la doblegara. Y esto es lo fascinante de esta historia. Y aquí seguimos buceando en la historia de un hombre que fue capaz de hacerle frente al mayor imperio de su época. Eso sí, a través de la crueldad y de la guerra psicológica. Estábamos repasando y estábamos viendo cómo este señor es capaz de frenar a Mehmed II, y hay que decir que es que, como nos estaba diciendo Néstor Armando Alzate, por cierto, recomendadísimo su canal de YouTube, Néstor Armando Arzate y Lógico, y es que este tipo estaba rodeado de enemigos, y además él no vio, sino que su hermano mayor, que es el que tenía que haber sido el conde del lugar, Mircea. Efectivamente, en 1447 los turcos le metieron hierros al rojo por los ojos y lo enterraron vivo. Así que cuando sabes que a tu hermano le han hecho eso los turcos, no creo que luego tú seas muy agradable con los turcos. No, y su hermano Radu, al contrario, lo que pasa es que cuando ellos estaban pequeños fueron tomados como rehenes por los otomanos para que su padre no se rebelara contra ellos. Entonces, la gran ventaja era que psicológicamente Vlad Tepes conocía el temperamento de los otomanos y por lo tanto sabía por dónde darles, porque era su parte débil, vulnerable. Pero aparte de eso, después de que él es educado de esa manera, que ve matar a su hermano Mircea, que a su familia prácticamente lo acabaron, él empieza a hacer su curso de hombre cruel de la manera más terrible. Cuando los boyardos que habían atacado a su padre, él volvió, ellos dijeron, bueno, vamos a tratar de amistarnos con este individuo. Y él los invitó a un banquete, reunió más de 600, y después de que ya los tenía llenitos y prendiditos, pues borrachitos, los hizo pasar a puñal a los 600 en un banquete, así de sencillo. Y luego invitó a los que consideraba que eran la carga del Estado, o sea, los indigentes, los locos, las viejitas, los ancianos, a un banquete. Los holgazanes. Sí, a los holgazanes, y les dijo, ¿a ustedes les gustaría vivir así? ¿A ustedes no les gustaría volver a la vida anterior? Y ellos dijeron, no, ninguno, no, ni riesgos. Como vivíamos antes, no. Y dije, bueno, entonces no van a tener esa oportunidad, tranquilos. Y ¡pum!, hizo matar a 1000 en esa comida. Él hizo el curso de crueldad. De otra manera no podría haber intimidado a Mehmed. De otra manera no habría podido sobrevivir a todo lo que él sobrevivió, porque él vivió hasta 1478 más o menos. Sí, efectivamente, él utiliza esa crueldad como arma psicológica y no se sabe si es leyenda o si es verdad que realmente desayunaba viendo a los empalados ahí en su castillo de Sigisoara y que de vez en cuando se levantaba y pasaba así un poquito el pan y tal, y venga, y ya para darte un poquito de sangre a esto. No se sabe si es verdad o leyenda. Alejandro Bernal, dale ahí la historia del conde Drácula sin miedo. Juanje, hay bueno, dos detalles de los que quiero hacer un precisión sobre lo que nos comentaba Néstor, y bueno, ya arrancando con esta historia sobre Vlad Tepes, un hombre que nació en Transilvania en 1431, uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II. Entre otras cosas, perdón, Alejito, sí. Nació justo el año en que quemaron en la hoguera a Juana de Arco. Uy, ese detalle no lo sabía. 1431, cuando a ella la condenaron en Rouen. Sigue. Excelente sincronía. Bueno, hay que tener en cuenta que este personaje de leyenda, tal y como veníamos comentando, un hombre que se opuso a la maquinaria bélica más importante de su época, el Imperio Otomano. Y sucede algo, puntualizando lo que decía el maestro Néstor. Cuando a Vlad se lo llevan junto a sus hermanos de pequeño, a este hombre se lo llevan a Constantinopla y se lo llevan los otomanos porque, en pocas palabras, lo utilizaron como escudo humano para que su padre Vlad II no tomara retaliaciones con los otomanos. ¿Qué sucede en Constantinopla? Se llevan a Vlad y allá aprende varias cosas. Lo primero, las artes amatorias. Es un hombre que aprende muy bien cómo realizar procesos amatorios como lo hacían los otomanos, y algo muy importante, también comienza a tener conocimientos y formación militar. De hecho, Vlad aprende a empalar, por lo cual fue conocido a la posteridad, es gracias a los otomanos, porque era una técnica muy refinada, muy depurada, que ellos ya venían ejecutando desde hace un buen tiempo.
Comentemos antes de que siga. Sí. ¿Qué es el empalamiento? El empalamiento, hasta donde yo sé, básicamente es que uno coge un palito, le pone arriba un clavo, lo embadurna así con grasa, de lo que sea, y lo meten a uno ahí por el ano o por la puerta de atrás, decirlo como queráis, y te vas destrozando por dentro hasta que te sale por la boca. Esa es una forma. Otra es simplemente con un clavo torcido y tal, ponerte encima del palo y que el palo con el clavo te vaya horadando, ¿vale? Y vas por tu propio peso cayendo. El problema es que un empalamiento además depende de qué forma te empalen, puedes durar horas agonizando y tiene que ser una cosa terrorífica. Y de hecho inclusive la punta a veces la hacían un poco más roma, sí, para que no dañara los órganos vitales, sino que él tuviera que sufrir. Y otras veces sacaban la punta del palo en el que los clavaban, la sacaban por el cuello, por un lado, para que esa persona tuviera dificultades primero para respirar, pero que no muriera. Sí, Alejito. Y resulta que cuando Vlad se forma en estas artes de la guerra, en el empalamiento y demás, a este hombre se gana la confianza del sultán Mehmed II. Y se ganó tanto la confianza, Juanje, Néstor y oyentes, que en un momento le dice Mehmed, bueno hombre, si quiere váyase con un contingente mío, ayúdeme ahí a dirigirlos, y en esa se vuela, se escapa Vlad Tepes. ¿Qué sucede en este momento? Llega Vlad a Valaquia, y cuando llega a Valaquia recupera nuevamente el trono que él consideraba que le pertenecía, y en ese punto sucede la controversia de lo que nos comentaba Néstor. Aparecen los boyardos. ¿Quiénes eran los boyardos? Era la nobleza de Valaquia, hombres que se oponían a que un tipo que había estado un montón de años con los otomanos, de un momento para otro llegara, creara una guerra y se autoproclamara como el líder de esta pequeña nación. Había muchas controversias y ahí es donde Vlad, tal y como lo decía Néstor, organiza este gran banquete para que los boyardos vayan, los atiendan súper bien, les dan realmente ambrosías, cosas muy deliciosas para que prueben. Tan pronto los boyardos cenan. Pero ellos con sus mujeres y sus hijos, ¿no? Exactamente, con sus mujeres y con sus hijos. Y luego llega Vlad, Juanje, y comienza a realizar como una especie de memorial de agravios. Comienza a decirles después de comer, ustedes fueron los culpables del asesinato de mis hermanos, ustedes estaban oponiendo a que yo llegara y tomara nuevamente el cargo que me correspondía, los asesinó, según los libros de historia, 600 personas con sus respectivos hijos y esposas. Y resulta que ahí aparece el líder de estos nobles, de estos boyardos. Y parece que era un tipo muy beligerante, un tipo que no le tenía mucho miedo a Vlad. Se intentó oponer a él, mientras Vlad pues daba esta crítica a la forma en la que lo habían recibido. Y a Vlad no se le ocurrió otra idea que enviar a este hombre a un foso donde fue devorado por perros hambrientos, quienes dieron buena cuenta de su carne en ese momento. Un hombre realmente educado en la crueldad, Juanje. Sí, yo pienso que la bebió no solamente de los otomanos, todas las culturas antiguas son crueles. Por cierto, amo Turquía, tengo amigos turcos, es una maravilla de país. Todos hemos sido crueles, todas las culturas del mundo han sido crueles. Lo único es que yo creo que lo que sí hace que este tipo pase a la historia es utilizar la crueldad como arma psicológica. O sea, los boyardos estos se me ponen en contra y tal, vale, los voy a cortar el cuello a todos y al líder a la que se lo coman los perros. Eso para empezar, hola, buenos días. Luego, para hacerse del favor de su pueblo y tal, dijo, vale, voy a poner aquí orden y aquí no le van a robar a nadie, no van a fastidiar a nadie. Entonces coge a todos los holgazanes tal, según he estado leyendo en las crónicas, dice que metió en el castillo 3.600 y los quemó vivos, 3.600. Entre holgazanes, vagos y demás, y les metió fuego. Y claro, cualquier persona que hacía cualquier cosa que no estaba bien, pues lo empalaba. Por cierto, ¿cómo no sería la cosa que puso una copa de oro para beber en la fuente de la plaza central de Sigisoara y mientras él vivió, nadie fue capaz de robarla? Al loro con el tema. Alejandro.
Y luego sucede el hecho por el cual Vlad Tepes es tan conocido a través de la historia, y es algo que se denomina como el bosque de los empalados. ¿Cómo llegamos a esa circunstancia? De acuerdo a los libros de historia, sucede lo siguiente: en el año 1460 Mehmed II, el sultán del Imperio Otomano, considera, bueno, este tipo nuevamente tiene este territorio en Valaquia, pues tiene que pagar tributo, porque de todas maneras nosotros en cualquier momento por fuerza militar lo podemos superar. Vlad se niega a pagar tributo al Imperio Otomano, y esto desde luego genera esta gran controversia. Mehmed se lo toma casi que personal, dice, ¿cómo así que este tipo se escapa? Le pido tributo, no me lo paga, y envía a 23,000 soldados a Valaquia. Y sucede lo siguiente: Vlad era un estupendo estratega, era un hombre que supo muy bien cómo gestionar esa batalla y tomó prisioneros a esos 23,000 soldados, los empaló y los dejó a la vista en las vías por las cuales hubiesen tenido que devolverse, pues, algunos de los soldados sobrevivientes o personas que osaran pasar o llegar nuevamente al reino de Valaquia. Y a este lugar tan cruento se le denomina hoy en día como el bosque de los empalados, este lugar donde Vlad Tepes, de acuerdo a varias historias, se sentaba en la mañana a desayunar mientras escuchaba los lamentos de estos soldados otomanos empalados, e incluso, tal y como decía Juanje, decían que remojaba su pan con la sangre de algunos de estos soldados empalados en este bosque. Dios santo, 23,000 empalados. Eso tuvo que tardar varios días solamente en hacer los palos con los clavos, madre mía, en esto. Y aparte de eso, imagínense ustedes cómo distribuyen esa ruta 23,000. Es que 23,000, por lo menos, tiene que extenderlos en ese camino por mucho más de 10, 15 kilómetros para poder acomodar 23,000 empalados, suponiendo que los empala a una distancia de 2 metros cada uno. Imagínense 23,000, esa ruta para uno caminarla se gastaría un día, si fuera a pie. Imagínense uno durante todo el día sintiendo ese olor nauseabundo, y en segundo lugar caminando y caminando por esa senda y no veía sino empalados. Y obviamente que a él también le ayudó mucho otra circunstancia, y es que como Rumania es un país muy escarpado, es de una geografía supremamente arisca, entonces es muy difícil entrar allí a una batalla frontal, es decir, una batalla abierta. Distinto es cuando llegas a Anatolia, pues, o al Asia Menor, a Capadocia, que tenés esa llanura tan impresionante, y puedes enfrentar dos ejércitos, pero vos a Rumania no podías meter 23,000 hombres si no eran fila uno detrás de otro, y él aprovechó todas esas coyunturas como estratega militar, Juan. Sí, claro, yo no he estado en el castillo de Drácula, no es el castillo de Bran, ¿eh? El que aparece en toda la guía no es el castillo de Drácula, sino el suyo, que está muy ruinoso, ¿vale? Pero eso es una loma, me han dicho, que te tiemblan las piernas para subirla. O sea, el problema es que solamente a pedrar, pues el castillo era defendible, pero vamos, sin absolutamente ningún problema. Además, según me han contado, esto es muy chistoso, hay tal cantidad de osos salvajes al lado del castillo que tienes que ir con agentes forestales para que te suban y tal, porque a día de hoy es bastante peligroso por los osos salvajes. Alejandro Bernal. Pues bueno, resulta que Vlad realiza este empalamiento masivo a estos soldados otomanos, pero este hombre no se detuvo ahí. Este hombre, en términos colombianos, se envalentonó, vio esto como una muy buena señal y decidió atravesar el Danubio y saquear lo que hoy en día podríamos denominar como Bulgaria. En aquel entonces esta zona pues era parte del Imperio Otomano, y el rey, el gobernante en específico de esta zona que invadió Vlad Tepes, era el rey Matías Corvino. ¿Y qué hizo Vlad Tepes con este hombre? Pues resulta que le envía una carta
Y en la carta le dice lo siguiente, les voy a leer literalmente: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que hemos iniciado, si Dios Todopoderoso escucha mis oraciones y los ruegos de la cristiandad. Si es así, Dios nos concederá la victoria sobre los infieles, los enemigos de la cruz. ¿Y qué nos demostraría esta carta? Pues que Vlad se consideraba como un caballero cruzado. Él se consideraba como el último gran cruzado, el hombre que iba a defender al cristianismo frente a la invasión de los otomanos. Y era un cristiano fanático. Sí. Cristiano fanático. ¿Ves esa dicotomía tan extraña ahí, Juan? Sí, pero es que, vamos a ver, por cierto, el dato que me faltaba, el castillo de Drácula, el auténtico, es el de Poenari. Vamos a ver, pero es que en un mundo en guerra, que era aquella época, y además, Drácula estaba bendecido ni más ni menos que por el mismísimo Vaticano. Es que la Orden del Dragón, ¿vale?, pertenecían a algunos de los caballeros más importantes y condes y nobles de Europa que se metían en esta orden para defender la cristiandad. Perdón, sí es cierto que curiosamente en rumano esta palabra significa demonio, ¿vale? Pero realmente todo esto venía de la mismísima Roma, y efectivamente él veía a los otomanos, a los musulmanes, a los turcos, como el mismísimo Satanás, con una fuerza invasora capaz de acabar con la cristiandad, y él se metió en ese papel, en el de ser capaz de ser el gran defensor de la cristiandad. Lo increíble de toda esta historia, lo más fascinante, lo que me parece sorprendente, es que el conde de una finca se enfrentara al Imperio Otomano y los parase. Esto, claro, y por eso echamos en mano al terror psicológico. Ahora aquí la gran cuestión para todos los noctámbulos sería: ¿y qué hubieras hecho tú si hubieras sido Vlad Dracul? Ser bueno y repartir tortas por la mañana, o decir, le tengo que dar un miedo a los turcos, ¿vale? O sea, le tengo que dar tal miedo que aquí no entre, pero vamos, absolutamente nadie. Alejandro Bernal. Pero también hay que contar, Juanje, cómo culmina esta historia. Bueno, avanza el tiempo, sucede este hecho tan increíblemente cruel, esta carta que le envía Vlad al otrora rey de Hungría, y en 1476 los otomanos organizan una emboscada, logran apresar a Vlad Tepes. Este hombre pasa 12 años como prisionero en la cárcel, recobra la libertad posteriormente en 1476 y nuevamente opta por el trono de Valaquia. Hay que tener en cuenta que Vlad Tepes tuvo 3 periodos en el trono de esta pequeña nación, algunos más convulsos que otros. Lo cierto es que finalmente este hombre nuevamente es apresado por los turcos lo decapitan y exhiben su cabeza en Estambul, y su cuerpo es enterrado en el monasterio del lago Isnagov. Bueno, es decapitado, su cuerpo queda en Rumanía, y sobre su cuerpo el misterio y la leyenda. Porque efectivamente, en un lago perdido de Rumanía está el monasterio de Snagov, y en 1993, cuando un grupo de arqueólogos hace una excavación en el lugar, lo que encuentran no es el cuerpo de Drácula, sino huesos de caballo. Y aquí ya se monta la de Dios. Unos dicen, no, pues es que alguien se llevó el cuerpo. Otros, no, es que es mentira y los otomanos también se llevaron el cuerpo. Cosa que no creo, porque el cuerpo huele muy feo para llevarlo tantos kilómetros. Pero el caso es que el cuerpo de Drácula no está en la tumba de Drácula. Y además, fíjate que he estado leyendo textos esta tarde y decían, no, que hay hasta una monjita que está siempre allí en la tumba y tal, porque para ellos es un héroe nacional. Pero el cuerpo no está, Néstor. Lo que nos indicaría que no sería nada extraño que ese Drácula hubiera escapado de la tumba y hubiera empezado lo que después graficó Bram Stoker. Y cuando hablabas de decapitarlo, esa es una de las fórmulas para neutralizar un vampiro. Tienes que decapitarlo y llenarle la boca con ajos.
o con un ladrillo para que no siga chupando sangre. Eso por un lado. Y uno podía llegar a pensar que en aquella época pues no se tenía ese conocimiento que posteriormente pues se volvió ya como parte de la literatura popular de cómo neutralizar a un vampiro, que se escribieron tratados en Europa hasta el punto de que en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, recuérdese que hubo un cuerpo policial, un cuerpo de investigadores para encontrar vampiros. Y aquel que era sospechoso, y en las fiestas, por ejemplo en Versalles y en otras fiestas en otros reinos, ponían un espejo a la entrada y hacían que la persona pasara por ahí, porque recordemos que se supone que el vampiro no refleja su imagen en un espejo, y por lo tanto entonces escudriñaban siempre que pasaba por el espejo a ver si se podía ver o no esa figura. Y en los banquetes, cuando se tenía la sospecha de que alguien podría ser un vampiro, se le rodeaba el plato con ajos y se le ponía mucho cuidado si él comía o no comía lo suficiente a la par con los demás, y si la carne que comía era carne muy cocida o le gustaba muy cruda. En fin, hay un montón de elementos ahí que magistralmente aprovechó Bram Stoker, porque él tuvo que haber hecho una investigación minuciosa para poder escribir este libro tan famoso, pues que lo catapultó a la inmortalidad. Yo me imagino que él tuvo que haber investigado todo eso, pero el punto de partida es, para empezar, ¿dónde está el cadáver? Si no está, y eran huesos de caballo, ¿qué se hizo? No, es todo un misterio, esto es una locura, o sea, que la supuesta tumba de Drácula no estén sus restos, sino los de huesos de caballo, es de locos. Alejandro Bernal. Una ola de historiadores revisionistas rumanos, Juanje, establece que muy seguramente lo que ocurrió es que después de haber sido decapitado Vlad Tepes, muy seguramente algunos de sus lugartenientes sabían la ubicación exacta de la tumba, se llevaron sus restos para evitar que fueran profanados y exhibidos como trofeo de guerra, tal y como fue su cabeza, por parte de los turcos. Así que fue como una especie de estrategia para mantener hasta cierto punto la honra de este hombre que veían muchos de sus compatriotas como un auténtico héroe. Sí, claro, efectivamente. Es que para los rumanos siempre va a ser un héroe. Ahora, cosa distinta es cómo es el vampirismo real, el que vive el pueblo de Rumanía. Los strigoi se aparecen en sueños. El ritual que hay que hacer para terminar con un strigoi es: abres el ataúd, partes el esternón, sacas el corazón, lo quemas, y esto es lo más loco, las cenizas del corazón se beben entre los afectados, aparte de decapitar el cadáver. Y si yo le preguntara... Y de clavarle una estaca de madera o de plata en el corazón, antes. Pero, ¿sabes el tema, Néstor? Y eso no sé si lo sabes. Quedan 2 minutitos para terminar este bloque. El último estacado por vampiro fue Petre Toma en el año 2004. ¡2004! Hace 4 días, en Maritano do Sus, al lado de Craiova, ¿vale? Y esto fue un escándalo nacional, ¿vale? Primero porque, claro, o sea... ahora os comento la historia, pero no me da tiempo con detalle. El tema es que cuando va la policía, porque la hija de Petre Toma es la que pone una denuncia por haber sacado el cadáver del ataúd y haber hecho todo lo que hicieron con él, cuando va la policía, lo que se da cuenta, y no quieren que salga muy a nivel internacional, es que esto pasaba cada 2 por 3. Y que no solamente habían estacado a Petre Toma, sino que en los últimos años habían estacado a más gente. Pero luego os voy a contar la historia de Petre Toma con más lujo de detalles, porque no hay tiempo. Vamos a meternos en el vampirismo y luego vamos a cerrar con la historia de Bram Stoker, que me parece maravilloso, y los vampiros también en el cine. No sé vosotros, yo me estoy divirtiendo un montón hoy aquí en una charla entre amigos con Alejandro Bernal y con Néstor Armando Alzate sobre el mundo y la historia de los vampiros. Terminaba el último bloque comentando que el último estacado por vampiro que sepamos seguro fue Petre Toma en el año 2004. Y la historia de Petre Toma, que era un señor normal y corriente, es que después de fallecer son sus propios familiares, ojo con esto, que eso es importante,
sus propios familiares, en concreto es una mujer la que empieza a decir que se le apareció por la noche Petre después de muerto. Lo que pasa en ese momento es que ella se lo comenta al resto de familiares, empieza a correr la voz por la aldea, y la segunda noche cuentan los aldeanos que empiezan a escucharse unos gritos de algo que no entienden qué es. Y ya no es solamente esta señora, sino que hay otras personas que dicen que han visto a Petre por la noche. A la vez, dicen que se encuentran tremendamente débiles. Total, que un grupo de hombres afectados, ya que son sus señoras las que están diciendo que se encuentran mal y que Petre Thomas aparece y que Petre Thomas aparece, se van para la tumba de Petre Thomas. Abren la tumba de Petre Thomas, pero salen corriendo porque dicen que los zapatos de Petre están llenos de barro, como si hubiera salido del ataúd. Total, que llegan a las casas y lo que se encuentran es la tremenda bronca de la señora de sois una panda de cobardes. Al día siguiente, con esa presión de la gente del pueblo, este grupo de personas deciden emborracharse y borrachos vuelven a la tumba, y entonces ahí es cuando le parten el esternón, sacan el corazón, lo queman en un cruce de caminos. Esto es antropología viva, que es del año 2004. Lo queman en un cruce de caminos y las cenizas las echan en un bidón de agua, y todos los afectados beben agua y ceniza, y supuestamente así la maldición se terminó. Bien, supuestamente no, se terminó, porque dicen que ya ni se apareció más, ni se escucharon gritos, ni vaina, ni nada. Bueno, la hija de Petre Thomas pasa una semana, va hasta Maritano do Sus, y cuando ve lo que ha pasado con la tumba de su padre, pone una demanda y se monta el escándalo mundial, y esto aparece en todas las noticias de prensa en Europa, porque claro, o sea, acá han estacado un vampiro en el año 2004, en enero para ser exacto. Y entonces la policía se da cuenta que esto pasaba mucho más de lo habitual, aunque los habitantes callan total y absolutamente. En resumen, a los 2 años o así fue el juicio por profanación de una tumba. Y lo más loco de esta historia, y esto es, no sé si reír o llorar, es que la hija de Petre Thomas en el juicio le echa en cara a los que habían profanado la tumba de su padre que eran unos cobardes, que si su papá era un estrigón, la primera noche tenían que haber hecho el ritual y no haberlo dejado sufrir en las sombras. La hija de la persona a la que le hicieron el ritual de vampiro. Esto fue un escándalo brutal. El estrigoi se aparece en sueños, y hay una cosa muy curiosa del folclore rumano. Ya no se hace, a principios del siglo XX sí, cuando la gente pensaba que había un vampiro o que alguien podía ser un vampiro, los que estaban rodeando el ataúd se ponían una máscara, la máscara de vampiros, para que el estrigoi no te pudiera reconocer e ir a atormentarte. O sea, hasta ese punto, ¿vale?, llegaba el terror de los vampiros, no solo en Rumanía en el fondo de los que menos. Hay que pensar en la República Checa, Eslovaquia, Polonia, la antigua Yugoslavia. Toda esa zona es donde aparecían más vampiros. Alejandro Bernal. Juanje, algo muy interesante sobre esta hija de Petre Thomas. La señora se llama Kotoran Florea. Y lo que dice esta chica es que cuando precisamente están en este juicio, y comenta lo que Juanje comentaba más bien hace unos instantes, que les reclama, les dice cobardes a estos hombres que practicaron este ritual, resulta que el juez condena a estas personas implicadas a 6 meses de libertad condicional, y también los obliga a pagar una multa de 300 euros por daños morales y 260 euros por daños físicos. Estos implicados debieron pagarle esta suma a Kotoran Florea. Ahora, esta es una tradición rumana
muy extendida a lo largo de los años, desde luego que sí, y es que desde el año 1984 hasta el año 2004, de acuerdo a las autoridades de este país, de Europa del Este, han ocurrido al menos 20 casos de cadáveres que han sido profanados y a los cuales se les ha extirpado el corazón. Es decir, en ese lapso de 20 años, Juanje, una cantidad importante de personas que han sido sometidas a ese ritual. Periodistas que estuvieron en la zona me dijeron que más de 100. ¡Wow! Que Wow. eso no es Pero que es que esta tradición más de 100, sí. esta tradición no solamente de estos últimos tiempos, desde la No. época de Drácula, y entendiendo además que en aquella región proliferaban, por lo menos en aquella época, y hubo pestes provocadas por murciélagos, se asociaba demasiado con el vampirismo. Y se dice que inclusive todavía en las casas rumanas, particularmente de esta área de Transilvania, que es donde está pues Valaquia, los lugareños siguen usando ajo macho para poner en las puertas, en los alimentos, y cargan en el bolsillo ajo macho para detener la acción de los vampiros, y afirman que regularmente se ven vampiros y se sienten vampiros en la región. Eso justificaría lo que hizo Crotoran Florea y lo que hizo Petretoma. Es decir, lo que hicieron con Petretoma. Lo justificaría desde esa perspectiva histórica. Si tienen esa tradición, es porque algo subyace en todo eso. ¿Qué es? Sí, esa es la clave, como del tema de los zombies, que luego también, si queréis, podemos hablar y tal. Pero bueno, estamos en Drácula, estamos en los vampiros. Siglo XVIII, Gerard van Swieten, médico de cabecera de la emperatriz de Austria. La emperatriz de Austria le manda a Gerard van Swieten a que vea cómo está la salud en el imperio y, en función de esto, tomar medidas para que la gente viva mejor. Bueno, y cuando está en Transilvania, él ve una cosa que le deja en shock, que es cómo la gente sale con el juez de paz, van a por un cadáver en concreto, abren el ataúd, y lo que escribe en una conferencia que da en Belgrado, y nunca más habló de esto, del escándalo que se montó, es lo siguiente, para ser exacto. Esta es la traducción al español. El vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Sostienen los entendidos que un cadáver vampiro infecta en breve tiempo todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio si no se destruye enseguida el primero. Me voy a saltar un poquito el párrafo y voy a poner dos de las conclusiones del informe, leído en público en Belgrado. Que los cadáveres de estos magos póstumos o vampiros no se corrompen, sino que se conservan enteros y sin rigidez. 2. Que tales vampiros inquietan y atacan a los vivos mediante apariciones, estrangulaciones, ruidos y absorciones, el médico más importante del imperio austrohúngaro. O sea, que esto es muy fuerte. Y la otra cosa es que recordaba cuando hablaban del barro en los zapatos de Petretoma. Petretoma, sí. Pues resulta que también había un fenómeno que, pues a la luz de la medicina ya ahora se entiende y se sabe de qué se trata, pero en esa época no. Y es que el cadáver en descomposición comienza a secretar una sustancia que en principio podría parecer sangre y se vuelve un poquito marrona, pues de color. Y ellos, cuando desenterraban un cadáver, encontraban que en las comisuras o saliéndole de la nariz ese líquido, entonces ellos decían, este tiene que ser un vampiro. Y con mayor razón también que encontraban que la ropa con la que había sido enterrado el individuo estaba salpicada de sangre. Y esa era otra prueba irrefutable de que en efecto ese era un vampiro. Y procedían a continuación con todo esto que estamos hablando. Fíjate, voy a otro pequeño párrafo de la conferencia. La ceremonia que se lleva a efecto estaba dirigida por el audaj, o sea, el juez del lugar, hombre generalmente muy experto en vampirismo. Se clavaba un palo aguzado en el pecho del vampiro hasta atravesarle de parte a parte. Después se le cortaba la cabeza,
se quemaban los restos y las cenizas eran arrojadas a una fosa o a una corriente de agua. O sea, esto para millones de personas fue real. Y es más, hay un cementerio entero solo de vampiros, que es el de Celikovice, que está a unos 25 kilómetros de Praga. Pero es que, por ejemplo, tenemos los famosos vampiros de Sozopol en Bulgaria. Es que tenemos vampiros en Croacia, Juro Grande, que esto sería para hacer otro programa, porque si no nos vamos a desviar mucho de Drácula. Pero realmente esto es algo que aterró a la gente durante 200 años. Y por eso Agustín Calmet, un sacerdote, es el que recopila toda la información y hace incluso un mapa de Europa con los casos de vampirismo. Y para la Iglesia Católica y para Agustín Calmet, esto era una realidad, que los cadáveres se levantaban y se le aparecían a la gente, o que eran incluso capaces de atacar a la gente. Es en Gliwice, si mal no recuerdo, en Polonia, donde está el famoso cementerio donde están los cuerpos enterrados con hoces en la cabeza, por si se levantaban, decapitarse. Y además también en Sozopol, por ejemplo, cadáveres con la cabeza amputada y puestos entre las piernas, para que no volvieran del más allá. O sea, esto fue una creencia tremendamente arraigada, y el tema y la clave es lo que está proponiendo aquí Néstor Armando Alzate. Había algo más detrás de esto que se nos escapa porque desapareció con el paso de los siglos. ¿Era solo superstición y apariciones o algo más? Sobre lo que Juanje decía, yo lo que pienso es que algo muy importante sobre esto es tener en cuenta el contexto en el que crecen estas personas, tal y como lo manifestaba Juanje hace unos minutos. Son miles y miles de ciudadanos de Europa del Este que crecen bajo ese mito, bajo la idea que les comentaban sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, de estos seres oscuros que aparecían en la noche, que también eran capaces de ver en sus sueños y que podían robarles la energía. Yo creo que con base más bien en este tipo de mitos, en estas ideas y en este mundo en el que crecieron estas personas, esta leyenda fue tomando tal fuerza que ya se convirtió en un componente más dentro de esta cultura de estos países de Europa del Este. Yo creo que todo hay que verlo en su correcto contexto, y para mí esa es la gran fuerza del mito del vampiro en Europa del Este. Es precisamente estas historias antiquísimas, cosas que les decían los padres, sus abuelos, esta figura de Vlad Tepes, muchas cosas que como tal condicionan a las personas a creer en esto y a realizar ese tipo de rituales, incluso hasta en nuestras décadas más recientes. ¿Qué tanto incide en esto el hecho de que sean áreas eminentemente rurales? Es decir, sí, pero cuando uno habla de las ciudades, la cosa cambia un poquito. Yo recuerdo la película que protagonizó Brad Pitt, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Entrevista con un vampiro. Entrevista con el vampiro. Mira que ya esa adquiere un tinte mucho más citadino. En aquellas otras áreas, en las rurales, lógicamente que el solo hecho de que, aunque ya exista la electricidad y todo lo que se quiera, de hecho, si se tiene que trasladar uno de un sitio a otro en un despoblado, en un descampado, lógicamente que ahí aparecen todos los sustos, todos los miedos que se transforman también en visiones que son reales. Y entonces la gente puede salir a decir, es que yo lo vi, yo huí de él. Pero mira que esto también tiene su sincronía con otros seres que también supuestamente son demoníacos, que son los lobos, los hombres lobo, que también son muy característicos de todas esas áreas y que son tan antiguos como tal vez más antiguos que los vampiros. Yo creo que son mucho más antiguos que los vampiros. Pero observen también aquí hay otro elemento, Juan y Alejito, y es que extrañamente uno siempre que oye de Drácula, y si se remite a la novela de Bram Stoker,
miren que nunca menciona ningún elemento de tipo religioso. Él. Ni se asume como un engendro del demonio, sino que se asume como un ser que ha trascendido la muerte, que quiere vivir eternamente y que para poder hacerlo tiene que beber la sangre de los otros. Recordemos que la sangre, además, alrededor de ella se han generado, todos los mitos, es la savia, es la fuente vital de cualquier mamífero, ¿cierto? Es la sangre. Pero ¿en cuántas religiones se prohíbe taxativamente el uso de la sangre de cualquier manera? Los antiguos tenían los sacrificios y con la sangre, de hecho en el cristianismo se habla que Jesús, la sangre de Jesús fue la que nos lavó a todos. Pero observen ustedes que no se permite una transfusión, que no se puede manipular sangre. ¿Qué tanto este elemento juega un papel preponderante en todo este fenómeno del crecimiento del vampirismo? Ahí dejo la inquietud. Es que yo creo que aquí son muchos factores. O sea, a mí lo que me inquieta es que esto realmente, la epidemia de vampiros fueran 2 siglos, ¿no? Repito, el 17 y el 18. Pero textos que nos hablan de esto vienen así muy muy claros desde el siglo X. Cuando a Gulcho, al líder de los magiares, lo apresan las tropas de Otón el Grande, y él, cuando lo van a ahorcar, pide un último favor, que es llamar al Turul. Podéis ver, incluso si buscáis en Google, Turul, es un tipo de águila gigante. Lo podéis ver en monumentos que hay en Rumanía, al Turul y todo esto. No se sabe si es un animal de leyenda o alguna vez existió. El tema es que lo que cuenta la leyenda es que Gulcho, el líder de los magiares, de los húngaros, pide el cuerno para llamar por última vez al Turul y le permiten la gracia, ya que era un rey. Y él, cuando toca el cuerno, le rompe el cuerno en la cabeza a uno de los verdugos y le dice: para que me sirvas en el más allá. Y cuando lo están ahorcando dice: ahorcarme, que mis hijas beberán vuestra sangre. Y cuenta la leyenda que las tropas de Otón el Grande se tuvieron que dar la vuelta porque empezaron a aparecer hombres desangrados y sin vida y demás. Entonces, esto es algo que está muy arraigado en la costumbre de estos pueblos, sobre todo los antiguos pueblos magiares, el hecho de que alguien pueda venir desde el más allá a vengar, por ejemplo, las afrentas, aunque para ello tengan que hacer pactos con el mismísimo Satanás. Y yo creo que a esto se le añaden diferentes factores, por ejemplo, la enfermedad que estaba hablando antes Néstor Armando Alzate, la porfiria, que es que hay gente que no le puede dar el sol, además tienen muy mal los labios y todo, y se le ven mucho los colmillos, tienen una lividez prácticamente cadavérica, y entonces estas personas, los pobres, que es una enfermedad terrible, pues digamos que eran condenados en vida. Además también el tema de que si bebían sangre mejoraban. Luego, en la Edad Media y en toda esta época había un problema con la alimentación. La gente se alimentaba muy mal y era normal que de repente una señorita pues estuviera con una tremendamente blanca, tremendamente pálida, porque había muchísimos casos de anemia. Entonces también todo eso viene de ahí. Ahora, sigo teniendo una inquietud y voy a llevar esto hasta el siglo XX. Hay un antropólogo, es uno de los más famosos del mundo, perdón, y sin duda alguna es el que más libros vende del mundo, se llama Wes Davis, y este señor se hizo tremendamente famoso porque en los años 80 se fue hasta Haití con esto de los zombies, y la gente pensaba que lo de los zombies perdón, era una estupidez, hasta que este señor se metió en una ceremonia con un bocor, con un sacerdote, ceremonia que duraba 24 horas, y vio cómo elaboraban un polvito de color amarillo y pudo meter un poco de ese polvito en un bote de cristal. Y él vio cómo un bocor se echaba, un sacerdote, se echaba un poco de este polvo amarillo en un guante. Cuando pasó al lado de un tipo, se lo sopló. Y el tipo al minuto estaba muerto en el suelo. Aparentemente muerto.
ya que lo que estaba era en estado de catalepsia. Y él vio cómo lo revivían al día siguiente y el tipo estaba pues así muy idiota, muy zombie, ¿no? Como los zombies de las películas. ¿Por qué? Porque la hipopsia había sido tan larga, la falta de oxígeno en el cerebro, que se quedaban con la conciencia anulada, ¿vale? Eran utilizados como esclavos en las plantaciones de maíz. Y esto es una historia que se recopila en el siglo XX, en la década de los 80. El tema es, aquí entra solamente la superstición y las creencias, sumadas a enfermedades y a ese mundo donde reinaba lo esotérico y los demonios y los ángeles y la luz y la sombra, y la malnutrición. O realmente hubo alguien que fue capaz en Europa, igual que en Haití, de hacer que los muertos saliesen de la tumba. Esa será siempre mi inquietud. No tengo ni idea si sí o si no. Vuestra opinión, chicos. Yo creo, Juanje, que algo fundamental dentro de todo esto es que un mito, una tradición dentro de un pueblo no surge de la nada. Para mí tiene que haber algo detrás de eso. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de ese gran mito del vampiro, de los vampiros en Europa del Este? Es el gran enigma. Serían, no sé, problemas tal y como decía el maestro Néstor hace unos instantes, malnutrición, gente que practicaba rituales de magia basados en sangre y para obtener el favor de un ser oscuro, a través del consumo de sangre obtenían poderes o beneficios especiales. Es ahí para mí el gran enigma detrás de esto. ¿Qué es lo que le da, qué de real es lo que le da validez a este mito? Porque en mi humilde opinión nada se construye simplemente de forma aleatoria, sino que tiene que haber algo real detrás de eso. Yo pienso también que ahí aparece otro elemento que es determinante para mí. Voy a contar una anécdota así muy charra y que nos puede dar más o menos la idea. Trabajaba yo en una empresa pues de radio, claro, y teníamos un compañero que se sugestionaba con nada. Y un día cualquiera nos pusimos los demás periodistas de acuerdo y llegó él y lo primero que le dijimos, oíste, pues ya uno, ¿no? Oíste, vos estás enfermo. ¿Qué te pasa, hombre? Te veo como que estás medio pálido, hombre. Y entonces el otro llegaba y le decía, oíste, vos es que no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien. Y el tercero, mira esas ojeras que tenés. En fin, 2 horas después el tipo estaba en urgencias en la clínica. Lo que quiero decir con esto es hasta qué punto también esa capacidad de sugestión obra tanto, porque uno de los efectos, por ejemplo, primarios del vudú es que hacen correr la bola y le dicen al individuo, hey, van por ti, te van a matar, ojo, y lo enferman. Entonces, ¿hasta qué punto también ese poder de sugestión actúa en todos estos pueblos que son evidentemente ignorantes y que por lo tanto son muy crédulos? Están a merced de lo que les digan y lo creen fácilmente. Pero el poder de sugestión en el ser humano tiene un peso determinante en las reacciones. De hecho, yo no sé si tú conozcas o en España se de eso, yo creo que Alejo sí aquí en Colombia, que no es raro escuchar que dijeron, no, es que a fulanito le hicieron un maleficio. Y resulta que el fulanito de tal, en efecto, está enfermo. Y probablemente muera. Pero resulta que fue que todo el mundo empezó a decirle, y hasta qué punto eso es lo que genera ese fenómeno. Como por ejemplo, lo que decías del muerto al que le tiran el polvo y el otro día lo reviven, que es el caso, por ejemplo, de Felicia Mentor, que es de la única que existe un registro fotográfico, pues, en 1925 como zombie. Sí, pero lo que pasa es que Webb Davis se llevó ese polvito y lleva un principio activo, se llama tetrodontoxina. Claro. Sale de la piel del pez globo. O sea, realmente sí provoca un estado de catalepsia. Sí te deja muerto, claro, aparentemente muerto. No, claro, es que obviamente con esa toxina más la del dendrobate, pues las ranas del chocó, más dosis de curare, hay otros elementos con los cuales pueden crear ese estado de catalepsia, hasta que el individuo pierde su capacidad a partir de la hipoxia, pierde su capacidad cerebral, pero mantiene su capacidad volitiva, es decir, sus reacciones automáticas, y ya. No sé vosotros, yo me lo estoy pasando genial con esta charla entre amigos. Superstición
el poder de las maldiciones. Hay energías que no entendemos y no comprendemos. Y conforme estaba hablando Néstor Armando Alzate, que ahora mismo le di otra vez la palabra, me venían a la mente varias cosas. Una vez entrevistando a un antropólogo muy conocido, antropólogo forense, en Reverte Coma, ahí está un museo de él en Madrid. Reverte Coma, en su experiencia de investigación con los indígenas en Panamá, me decía: Juanje, yo vi una cosa que la ciencia debería investigar. Este señor me dijo, estaba en un poblado indígena y había un señor que estaba enfermo y yo, pues como médico, intenté ayudarle. Me dijeron, no puede, se está secando. ¿Cómo que se está secando? Que no, que se está secando, que está maldito. Dice, y me di cuenta que se moría, que o venía un brujo y hacía algo, o por muchas medicinas que le diera yo, el tipo se muere. Obvio. El poder de... Sí, o sea, el poder, desde su punto de vista, el poder de la sugestión. Ahora, el tema es si es algo más, ¿no? Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Creo que si alguien ha escuchado un programa que hay por ahí de maldiciones, debe verse algún vídeo pronto de esto. Una cosa que a mí me impacta mucho, y yo tengo muchos amigos judíos, el Pulsa de Nura, la famosa maldición judía que un rabino, Yosef Dayan, hizo contra dos presidentes de Israel, Isaac Rabin y Ariel Sharon. Pero es que los dos la palmaron. Pues a mí me hace ese tipo una maldición y no me agrada. Pero fue tan cínico que la segunda vez que la hizo lo grabó un vídeo y la subastó. O sea, así de tranquilo. Porque claro, maldecir no es un delito. Así es. Pero Ave María lo que genera. Y por eso, sí. Porque es que uno es demasiado susceptible frente a aquello que no puede controlar. Entonces, lo que les decía, te dicen, aquel tiene un maleficio, y en efecto lo tiene. No es que existe el maleficio específicamente como literalmente podría entenderse. Es la capacidad de sugestión, más el entorno, que entre otras cosas ejerce, yo creo que un efecto mucho más letal. Y es porque con este tipo de personas, regularmente los demás no solamente creen que está endemoniado o que tiene un maleficio, sino que además le rehuyen y lo condenan casi que a un ostracismo social. Nadie se le arrima porque como está maldito o porque tiene un maleficio, eso me lo puede contagiar. Y hasta qué punto esto sea tan determinante en el desenlace de los procesos de estas personas. Y agréguele, ahora existe el vampirismo psicológico. Y aún hoy se mencionan, por ejemplo, los íncubos y los súcubos, pues, o sea, los íncubos, demonios masculinos que son muy sexuales, y los íncubos, y los súcubos, que son la versión femenina, y que te roban la energía. Inclusive ahorita hay estudios de cómo en ciudades tan grandes como Nueva York hay personas especializadas que le roban la energía al otro, vampiros energéticos. Yo sé que ustedes dos ya, yo sí lo creo. Ya han leído algo sobre el asunto. Yo soy súper supersticioso, voy cargado de amuletos y además le digo a la gente, si alguien estás al lado de él y piensas que es un gafe y da mala suerte, o alguien estás con él y es como que te chupa la energía, no le cojas el teléfono. No es falta de educación ni es mala educación, es supervivencia. Y no, lo digo es que la energía se vuelve densa, es que la energía existe y cada quien emite una energía que puede ser buena o puede ser mala. Eso es un fenómeno físico, esto ni siquiera tiene nada de esotérico, es un fenómeno físico que proyecta. Hay gente con la que yo la veo y yo digo, no, yo no me le acerco. No porque piense en cuestiones satánicas ni cosas por el estilo, sino que ese tipo de personas te roban la energía, te la sustraen y te dejan débil. Probablemente también hay un ingrediente de sugestión personal. Puede que uno se autosugestione, pero sumando una y otra, igual el efecto es el mismo. Te robaron la energía. Entonces se habla de los vampiros energéticos y creo que son más dañinos que los que chupan la sangre. Pero mucho más. Que nos chupen la sangre es complicado, pero en cambio que aparezca uno de los otros no es tan difícil. Muchos se dedican a la política, por cierto. Aparte de eso... La mayoría. Aparte de eso... Y algunas se meten a Tinder también, pero eso es otra cosa. A lo que voy.
En toda esta historia de los vampiros también es que aparecieron personajes además de Drácula, porque hay que pensar que Bram Stoker cogió a Drácula porque era un personaje fabuloso, un tío que se enfrenta ni más ni menos que al Imperio Otomano él solo, con 4 tipos allí, espada en mano en lo alto de una montaña, les hace un daño terrible. Era un personaje fabuloso para crear la figura del vampiro en torno a él. Pero es que hay personajes que se creyeron lo del vampirismo y hasta dónde llegaría la superstición y la magia negra en Europa medieval, porque yo tengo aquí en la cabeza Elizabeth de Bathory, Claro, que la era condesa sangrienta. la condesa sangrienta, que era De húngara. Rumania también. De Rumania Húngara, también. húngara, pero lo que pasa es que tenía, era una mezcla entre rumanos y húngaros y tal, porque ella tenía, bueno, es que fue un problemón incluso condenarla, porque tenía parientes en las cortes reales juraría que de Polonia, de Hungría y de Rumanía. Lo que pasa es que como son regiones que están unidas y que tienen un patrón cultural común y son pueblos de la misma sangre, del mismo origen, da lo mismo decir que soy húngara o rumana. Es más o menos, digámoslo, como elemento cultural, son Sí, magiares. Sí, efectivamente. Aquí el tema de esta señora, pues fijaros, esta es una señora que se casa cuando tiene 15 años, con un tipo que era muy guerrero, estaba todo el día en la guerra y por ahí, y cuenta la historia y cuenta la leyenda que esta señora, bueno, pues como estaba siempre sola, estaba obsesionada con la belleza y demás, y su marido falleció en una guerra y todo esto, pues era una persona con, bueno, pues la típica señora de aquella época de sangre azul, tremendamente déspota, y una de las veces en las que su ayudante la estaba peinando, se hizo un corte y le cayó sangre de la señora en la mano. Y ella se obsesionó con que la piel de esa mano se le quedó mejor que la del resto del cuerpo. Y era una señora además que le encantaba la magia y la brujería. Y empezaron a aparecer por el palacio todo tipo de personajes que tenían que ver con la magia, la brujería y con sacarle Ferenc. la plata. Ferenc. Eso es. Con sacarle la plata. Y entonces empezaron a decirle que sí, que tenía razón y que la sangre y demás. Y entonces la señora empezó a coger doncellas jóvenes, las mandaba a secuestrar, las desangraba y se bañaba en su sangre, convencida de que eso hacía que su vida iba a ser eterna y que iba a estar tremendamente guapísima. Les abría, es decir, les seccionaba la yugular y las colgaba de un gancho. Y como si fuera una ducha, se metía debajo como si fuera una ducha para bañarse completamente. Sí. Mientras los brujos hacían sortilegios. Pero es que, claro, cuando esto llega ya a un punto en que empieza a convertirse en un escándalo, y esta historia es muy loca. 600 doncellas desaparecieron de toda la región. Sí, se habla incluso que pudieron haber 600 probadas y hay gente que dice que incluso pudieron llegar a ser 1000. Nunca se supo. Lo que sí es cierto es que esta señora llega ya un momento en el que le mandan al ejército, se meten allí en su casa y lo que ven los soldados aterrados, aparte de la bañera esta que decía Néstor con la sangre y tal, que en un sótano tenía una jaula con forma humana, con agujas hacia adentro, y hay veces que lo que hacía directamente era metía ahí una doncella, cerraba la jaula y al ser acuchillada por muchos sitios, debajo ponía un barreño para ir recogiendo la sangre para utilizarla como crema de belleza. Bueno, pues, ¿qué contactos no tendrían la realeza que tardaron 2 años en decidirse ya y no fueron capaces ni de matarla? Pues porque como tenía parientes en la realeza húngara, en la rumana y en la polaca, el rey decidió emparedarla y le daban comida cada 15 días y la señora aguantó 4 años. Dios santo, bicho malo nunca muere, ¿eh? Con esta señora quedó el dicho, pero total, 4 años emparedada y perdón, con sus propias heces y sus orines y no se moría la tía, oye, qué bestialidad. Oíste, pero es que ahí nos está faltando en esa canasta de esos angelitos otro personaje sobre el que alguna vez tenemos que hablar. Gilles de Rais. Sí, señor, otro.
Barba Azul, Gilles de Rais, El que francés, llegó a sí, ser igual. que fue inclusive condestable de Francia y que Sí. fue el guardaespaldas y el lugarteniente de Juana de Arco. Alejito, qué pena. No, Néstor, yo aquí contento escuchándolos porque la figura de Elizabeth Bathory yo creo que es una de las más enigmáticas de Europa en todos los tiempos. Algunos la veían como una condesa sangrienta cuando es procesada y condenada por el rey Matías II de Hungría. Tal poder tenía esta mujer que muchos de los aristócratas de aquella corte pidieron la cabeza de esta mujer. O sea, había muchas presiones en el seno del rey Matías II para ultimar a esta reina, pero tenía tanta influencia que terminaron haciendo lo que comentaba Juan, que la emparedaron. Ahora, el tema es, ¿será que algunos de estos rituales masivos con sangre de doncellas le permitieron generar un estado de salud para soportar durante varios años lo que comentaba Juanje, un emparedamiento con unas condiciones de vida tan deplorables? Es realmente el gran enigma de todo esto. Yo creo que tenía una personalidad tan perversa y una energía tan oscura que no había forma de matarla ni a palo. Yo creo que eso es lo que le pasaba a esta señora. O sea, en vez de darle comida cada 2 semanas, tenían que haber metido una estaca y haberle dado en la cabeza a ver si la señora se hubiera ido antes. O sea, 4 años. O sea, qué cosa tan loca. Pero le tenían mucho miedo, no solamente por los contactos que ella tenía en las diferentes familias reales, sino por los brujos que tenía contratados, porque en aquella época eso daba más terror incluso que la señora fuera pariente del rey. Torco se llamaba el brujo de cabecera de ella. Ahora la inquietud que se plantea aquí, Juan y Alejo, es hasta qué punto toda esa herencia cultural, hablando de Vlad Tepes, de los empalamientos, de los vampiros, de Elizabeth Bathory y de otros personajes lóbregos, siniestros de esa región, se va generando esa cultura que prácticamente se convierte como una especie de caldo de cultivo para que le dé vida a figuras como Drácula, por ejemplo, Drácula vampiro, o mejor, no Drácula vampiro, sino a los vampiros, porque Drácula, a la hora de la verdad, en este caso Vlad Tepes, yo creo que fue, de esta literatura, fue más víctima que victimario. A él lo cogieron, ahí lo metió Bram Stoker y le endosó todo eso. Que fue un hombre supremamente cruel, sí, pero era un hombre de su tiempo, a él no es decir, a estos personajes no se les puede juzgar desde la distancia en el tiempo. Tiene que ser con la óptica y la perspectiva de la época en que ellos vivieron. Eran lo que tenían que hacer, no podían hacer otra cosa. Dime tú, ahorita lo dijiste, Juan, ¿qué tal que Vlad Tepes no hubiera empalado esos 23.000? Se lo habría comido vivo Mehmed II. En 2 minutos. Por favor, en 2 minutos. Sí. Luego también una cosa que me fascina del tema este de los vampiros. Yo creo que el que juega demasiado con la oscuridad se acaba quemando. Cuenta la leyenda y la historia que cuando Bram Stoker estaba ya a punto de fallecer en su lecho de muerte en Dublín, dicen que se levantaba por las noches y señalaba una esquina y decía Strigoi, Strigoi. Bela Lugosi, yo creo que el actor que más veces encarnó a Drácula, que acabó teniendo un montón de problemas de dolores crónicos y fue adicto al opio, pues estaba obsesionado. Se quedó fijado a ese personaje. No, sí, claro, y se vestía así para estar en casa, y tenía un ataúd en la casa, y se obsesionó como si realmente fuera un ser que tuviera contactos con el más allá. El actor que encarnó a Nosferatu, ese mito del vampiro, del vampiro de los países del este, Max Scherk se llamaba este actor, y que muchos dicen que apenas tenía maquillaje, que es que era así de feo el tipo, y tuvo una vida también súper trágica. O sea, hay toda una serie de historias aquí que es como que dice uno, oye, cuando juegues con la sombra, hazlo con cuidado, que yo no sé qué cosa hay por ahí. Lo que se atrae, se queda. Sí. Eso no tiene discusión. Es decir, tanto que
Bela Lugosi murió en el ataúd. Sí, sí. Quería que lo enterraran como si fuera Drácula. Él se creyó Drácula. Él creía que era Drácula. Y hasta qué punto esas fijaciones, a la hora de la verdad, producen los efectos. Porque es que recordemos que pueden tener la persona porfiria, la enfermedad esta. Puede tener porfiria. Pero si a la porfiria le agregas el elemento psicológico, no sería nada extraño que un loquito de esos, que entre otras cosas ahora, van donde los cirujanos y se hacen alargar los colmillos. Se ponen cuernos y cosas así. Sí. Claro, y las cejas cejijuntos y las cejas muy tupidas, simplemente para parecerse. ¿Hasta qué punto no sería nada extraño que alguien por ahí, en una esquina, en la noche, un vampiro de esto psicológico enfermo, un enfermo mental, lo ataque y le muerde el cuello? ¿No sería nada extraño? ¿Y qué se configuraría? Sale la prensa diciendo que sí, un vampiro. Alejo. Y es precisamente por eso que la ciencia hoy en día establece algo que se denomina como el vampirismo clínico. ¿Qué es el vampirismo clínico? Básicamente personas que aducen tener un deseo demasiado fuerte de andar bebiendo sangre de otras personas, de animales o de sí mismos. Y lo que nos comentan los científicos que han podido atender a personas que tienen este tipo de características de creerse vampiros, pero ya es un estado psicológico bastante avanzado, es que la única forma de tratarlos es a través de terapia conductual para tratar de hallarle una solución a esto. Pero yo creo que en medio de todo lo que estamos hablando es precisamente cómo esta idea se puede fijar tanto en el inconsciente de una persona que termina creyéndose, así como decía Néstor, no sé, una persona que sale y por creerse un vampiro sale y muerde a alguien en el cuello y bebe su sangre, pero porque él mismo cree, o sea, esa idea está tan fuerte en su mente y afincada en todos estos mitos, termina creyendo que es un vampiro. Y imagínese un paparazzi que tome una foto de esas en un momento dado y la publique en un periódico de gran tiraje. ¿Usted se imagina lo que ocurre, Juan? No, hombre, como hay gente que está obsesionada, por ejemplo, con el tema del satanismo, igual que aquí en Colombia se montó una iglesia satánica en el Quindío, creo que el tío desapareció. Y esto fue curioso, porque cuando el tipo montó aquello, que yo estaba en otra etapa radial, me dijeron, oye, ¿por qué no lo entrevistas? Y dije, porque me parece una payasada. Sí. Ahora hay alguien que dice que es un sacerdote satánico y todo el mundo se asusta y le creemos y los narcos y los traquetos van allí a que les dé misa y encima quieren que lo entrevisten, ni loco. Es darles vida, es lo que quieren. Sí, claro, y hacerse famosos y conocidos y además un personaje muy nefasto, ¿no? Péguese usted a mi iglesia y se hará rico. A ver, pero ¿eres rico tú o no? Pues si fueras tan rico no te haría falta montar la iglesia, estarías en Miami tomando daiquiri. Es que esto es ridículo, pero bueno, es el poder de la magia, de la sugestión, la labia de embaucadores y en el caso del vampirismo además, hechos reales, una superstición y una realidad inquietante que duró siglos en Europa. Y que aún no solamente tiene seguidores, sino que aún se dan esos fenómenos, independientemente de que sean provocados, sugeridos o por obra de sugestión, como lo quieran. Se dan y no se nos haga raro que mañana aparezca por ahí un titular de que en efecto fue cazado un vampiro o que encontraron un vampiro y lo mira y es un vampiro. Sí, la cuestión es hasta qué punto nosotros llegamos a creer este tipo de cosas y fabricamos esos monstruos en nuestro inconsciente. Y que todo esto, Juanje, perdón por interrumpirte, es perpetuado por muchos productos que se lanzan hoy en día dentro de la cultura popular, desde películas, cómics, videojuegos. La figura del vampiro sigue siendo muy atractiva, sigue siendo muy enigmática e incluso a pesar de ser un mito tan antiquísimo que es todo lo que estamos hablando, principalmente afincado en creencias de Europa del Este, en nuestros días tiene muchísima fuerza y es precisamente por eso, no solamente por esa creencia de las personas, sino porque hay muchos productos de entretenimiento que siguen utilizando al vampiro como una figura muy importante en nuestro mundo. Mucho más dándole un tinte erótico.
Ah, sí, hombre, es que el erotismo vende siempre. A mí, de todas formas, que estas cosas aparezcan en la ficción me encanta. A mí me encanta el cine de ficción, me encanta el cine de ciencia ficción, me encantan los vampiros, y son vampiresas y están buenísimas, también me parece genial. Y cada uno que consuma lo que quiera. Esas Lo me gustan único- más. Sí, Ahí eso te gusta. también. Ahí el tema es cuando pasamos la frontera de lo racional y de lo sensato y queremos ser vampiros y estar casados con Satanás y hacer estupideces. Eso sí es lo que me aterra. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa, así que vamos con el cierre y las conclusiones de cada uno. Señor Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube buenísimo que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, sus conclusiones. Mi conclusión es que, si bien es cierto, Vlad Tepes, que fue el personaje sobre el que se basó Bram Stoker, existió y fue supremamente cruel. Era un líder, un guerrero, y que así untara el pan con la sangre de los agonizantes, sigue siendo un guerrero. Eso no significaba que fuera un ser satánico, entendido desde la perspectiva del satanismo, no. Él era producto de su época, que a partir de ahí Bram Stoker encontró un filón bellísimo y que proyectó toda esta imagen, nos dejó, desde el punto de vista cultural, un personaje fascinante. Fascinante desde todo punto de vista. Quítele usted ese sello como de sórdido, de satanismo y cosas por el estilo, y es un personaje maravilloso, ¿cómo no? Sigo creyendo que esto es más psicológico que real. Muy bien, Néstor. Alejandro Bernal. Juanje, un repaso a través de una de las figuras más atractivas en el mundo, o más bien en el ámbito del misterio, de los enigmas, una criatura de la noche, un ser inmortal, un ser maldito rodeado de mucho erotismo, de mucho atractivo, también de mucha fuerza y de mucha violencia. Si lo agarramos desde el punto de vista de Vlad Tepes, un personaje histórico, un personaje real del cual les estuvimos hablando, y todo lo que surgió alrededor de la historia de este hombre que inspiró a Bram Stoker y a muchos otros literatos en años posteriores. A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con ss, y tengo un canal de YouTube que pueden buscar en esa plataforma como Mandrágora Misterios. Y yo, para cerrar, pues algo muy sencillo. Creo que Bram Stoker fue un genio. Creo que cogió un personaje histórico fascinante que fue capaz de crear una guerra psicológica y, a través de la crueldad, frenar durante años al mayor imperio de la época. Hay que irnos hasta ese momento histórico y ver y darnos cuenta que la crueldad era el pan nuestro de cada día. Pero para mí Bram Stoker un genio. Coge ese personaje, lo idealiza y lo mezcla con el mito del Strigoi, el vampiro, el no muerto, y le da toques románticos y le da toques eróticos con esas vampiresas encerradas en un torreón prohibido, y crea un personaje que se hace tan inmortal como el mismo que aparece en la novela, porque mezcla luces con sombras, mezcla lo atractivo con la oscuridad, una oscuridad que todos llevamos dentro y unas luces que son capaces de salvarnos. El mito del vampiro, desde hace miles de años hasta hoy, nos acompaña y lo hará hasta la eternidad. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.